piensa Jesús acerca del ser humano? La opinión siempre de una persona que sabe es importante, pero en este caso es la opinión del que nos hizo, que nos creó y además que nos redimió, el Señor Jesús. Vamos a tomar una porción bíblica que está en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Y como siempre lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así, versículo 1 de Marcos 3. El hombre de la mano seca. Ahí está el hombre de la mano seca, es el tema que tiene la Reina Valera. Otra vez, dice el texto bíblico, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Maravilloso relato. Un hombre que estaba en la sinagoga con una mano seca. Llega el maestro y los ve a todos, no solo por encima, sino que los ve el corazón mismo, porque él conoce los corazones. Y les hace una gran pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos cerraron la boca, o sea, se callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Aplaudieron? ¿Dieron gloria a Dios? No. Dice que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, o sea, los políticos, contra él para destruirle. Como dije al inicio, la opinión de una persona que es profesional, que es un científico, es muy importante y hay que tomarla en cuenta. Pero en este caso tenemos al mismo Señor Jesús, que vino del cielo, el Señor que se hizo hombre, el Señor que por medio de él se hicieron todas las cosas y todas las cosas subsisten, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que conoce al hombre no solo en lo externo, sino que conoce cada partícula de la vida física y cada elemento espiritual del ser humano, porque el hombre es creación suya. Su opinión es importante. Al ver este relato y adentrarnos un poquito en su sentido profundo, entendemos qué opinión tiene el Señor Jesús para el ser humano. Y esto se ve en toda la Escritura. El Evangelio de Marcos se caracteriza por esos relatos tremendos de acción. El relato que hemos leído es uno de esos relatos que nos muestra el accionar de Jesús a favor del ser humano. En este pasaje vemos algunas de las varias virtudes que caracterizan al Señor Jesús.
Virtudes que le hacen la persona más atractiva y digna de confianza, como ningún otro en toda la historia humana. Aquí en este relato precioso vemos que Jesús valora al ser humano. Él conoce el estado de su corazón y nos muestra el gran interés que tiene por sanarlo desde dentro hacia afuera. En primer lugar, vemos en este relato lo que Jesús piensa de la dignidad humana. Nuestro Señor nos enseña que el hombre es superior a los animales. Sí, Señor. Los animales son criaturas de Él, pero el ser humano es especial, es singular. En Mateo 12, 9 al 14 nos habla de eso. También vemos en Mateo 6, 26, también en Mateo 10, 31. Cuando Dios quiso que hubieran animales, solo dio la orden y fueron creados todas las especies. Pero el ser humano fue creado con sus propias manos. Cuando Él pensó hacer un ser humano, hacer los seres humanos, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano, al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El ser humano es creación especial de Dios. Él nos enseña claramente que somos superiores a los animales. Los que dicen que devenimos que somos productos de la evolución, bueno, es porque se pelean contra el Creador, porque no quieren sus caminos. Pero el ser humano es creación especial de Dios. En el texto que leímos, que estamos estudiando, considerando, se destaca algo aún más llamativo. Y es que Jesús afirma que el ser humano es superior a las instituciones religiosas. En este caso, sobre la observación tradicional del sábado. Vea esto. El Señor está diciendo que el ser humano es más importante que las instituciones religiosas. Los religiosos hipócritas consideraban que era más importante las observaciones religiosas que la vida de los seres humanos. Nuestro Señor Jesús nos enseña, con el milagro que realiza en el día sábado, que la prioridad de su misión al venir a este mundo no es hacernos ricos, ni que construyamos monumentos de cemento o de cualquier otro material, ni tampoco no vino para quitarnos el dolor y que no tengamos dolor. Su misión es salvarnos de la condenación eterna. Por eso vino el Señor. Por esa razón, la insistencia de nuestro Señor Jesús en que el ser humano vale más que el mundo entero. Él dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. Mi hermano, a los ojos de nuestro Dios, un solo ser humano vale más que todo el oro del mundo. Es tan valioso el ser humano que el santo Hijo de Dios murió en una cruz para salvarlo. Pablo dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8.
La creación entera no entiende el misterio de la muerte de Jesucristo por el hombre pecador. Por esa causa el sol se negó a dar su luz por varias horas y la tierra tembló cuando nuestro Señor murió en la cruz. El ser humano es de gran valor delante de Dios y por ese motivo ha prolongado su misericordia hasta el día de hoy. La maldad del hombre es grande, el pecado del hombre es terrible. Ha ofendido grandemente al Señor, ha quebrantado sus leyes, lo ha insultado, lo ha desafiado con una conducta perversa. Sin embargo, Dios tiene paciencia y Él está esperando que esta criatura especial reflexione, haga uso de su razón tal vez y de su voluntad rebelde y se doblegue ante su Creador. Entendemos que el ser humano no puede llegar a Dios por sí mismo. Necesita la intervención de Dios realmente. Pero el punto aquí es que Dios nos revela en su palabra y a través de su Santo Hijo Jesucristo nos revela que el ser humano es valioso para Él. En este relato también vemos el conocimiento que Jesús tiene del corazón humano. Dios conoce al ser humano no solo por encima, conoce lo más íntimo de su ser. En Marcos 3:2 dice que estaban al acecho a ver si le sanaría en sábado, a fin de acusarle. No estaban hablando, no estaban haciendo sesión, eran sus corazones que estaban pensando a ver qué hace Jesús con este hombre enfermo hoy día, que es un día de reposo. Y Lucas es más claro cuando dice que los razonamientos de ellos eran para hacer mal o tratar de ver qué decía o qué hacía nuestro Señor Jesús. Aquellos hombres no sabían que Jesús examina cada pensamiento de los seres humanos. Mis amigos, el Señor conoce el motivo más íntimo de cada uno de nosotros. Podemos escondernos de la gente, pero de los ojos de Dios nadie se escapa, nadie se esconde. En el Antiguo Testamento el Señor dice: nadie puede esconderse de mi presencia. No hay escondrijos donde puedan ocultarse de mis ojos. No debemos olvidar, amados hermanos y amigos, que para el Señor no es importante lo que hacemos solamente, sino el por qué y el cómo lo hacemos. Con Jesús nuestro Señor no se vale el fin justifica los medios. No. Muchos por ahí andan con la teoría y el pensamiento diabólico del Maquiavelo, que el fin justifica los medios. No, Señor, con Jesús no se vale eso, porque Él conoce los corazones de los hombres y a Él le importa no solo lo que el hombre hace, sino el por qué lo hizo. Y Él conoce los motivos por los cuales nosotros hacemos esto o aquello. Según Hebreos capítulo 4, verso 13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos y todo lo que somos es conocido por Jesús. Por esto el apóstol Pablo habló del día del juicio final como el día en que, conforme a mi evangelio, dijo Pablo, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Romanos 2:16. En ese día glorioso se van a descubrir aquellas cosas secretas, aquellos secretos que la gente guardó, aquel adulterio camuflado que se ha mantenido oculto, aquella inmoralidad sexual, aquel homicidio, aquella matanza,
todas esas cosas secretas que se han hecho serán puestas al descubierto y será terrible en el día del juicio, porque de los ojos del Señor nadie se escapa. La pregunta sería, ¿estamos nosotros preparados para enfrentarnos con Jesucristo en el día que Él nos juzgue? Jesucristo hoy está ofreciendo a cada ser humano ser su abogado para que lo reciba como Salvador. Pero si lo rechaza, será el juez implacable en el día del juicio. En los actos de Jesús hacia el ser humano vemos su actitud tanto hacia los pecadores como hacia el pecado propio del hombre. En Marcos 3:5 dice que Jesús miraba a la gente que le rodeaba con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones. Su enojo fue hacia el pecado porque éste había cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo, según Pablo, 2 Corintios 4:4. Él ama entrañablemente al ser humano y odia el pecado que ha causado tanto dolor al ser humano y le ha rompido la comunión con él. En la Biblia leemos en el Salmo 9, 17 y 11, 6, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Odia el pecado porque separa al hombre de la felicidad, de la comunión con su Creador. Por eso su ira descansa sobre los que se niegan a arrepentirse de sus pecados para refugiarse por la fe en sus brazos amorosos. Aquí en estos relatos vemos que Jesús sí tiene el poder para transformar la necesidad más profunda del ser humano. Eso se puede ver. El poder fue manifestado en su acto de sanar al hombre de la mano seca. El poder transformador de Jesucristo va más allá de nuestra comprensión. El apóstol Pablo lo declara en Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto significa que Jesucristo puede perdonar todos nuestros pecados, que puede librarnos de toda tentación, que puede guiarnos en toda decisión, que puede guardarnos del mal, que puede llevarnos al cielo mismo. Todo eso lo confirma la Escritura. Jesucristo está capacitado y lo demuestra a restaurar la mano seca del hombre y desafiar, como por decirlo de esta manera, la incredulidad, la dureza del corazón de aquellos incrédulos. Jesucristo es más que un ser bueno. Jesucristo es más que un buen hombre, repito. Jesucristo es más que un ejemplo a vivir. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para rescatar al ser humano de las garras del pecado y del diablo y darles la vida eterna. Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con toda razón, el profeta Isaías profetiza de Jesús que Él sería admirable consejero y poderoso Salvador en Isaías 9:6. Con razón, multitudes le siguen y lo adoran en todo el mundo. Le siguen por amor y no por imposición. Y miles de razones hay en el corazón de los hombres por qué le siguen y por qué le adoran. Adoramos y le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Él nos valora, Él nos ama, Él nos ha perdonado y Él nos llevará a su santa presencia.
Jesús es único, mis amigos. No hay otro como Jesús. Solo Él ha concedido a la naturaleza humana una suprema dignidad al venir a buscarlo y salvarlo muriendo en una cruz. Solo Él puede leer los pensamientos de nuestros corazones. Solo Él se complace en amarnos tal como somos, perdonarnos y restaurarnos. Solo Él se compadece de nuestra frágil condición de pecadores condenados. Y solo Él tiene poder para remediar nuestra situación. Y no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros podemos ser salvos. Mi amigo que me estás escuchando, te ruego en el nombre de Jesucristo que en este mismo instante confieses su pecado a Él. Pone toda tu confianza en Él. Él murió en la cruz por ti, pagó por ti por tus pecados. Él te salvó muriendo en la cruz. Pon tu confianza en Él. Él murió en lugar de nosotros, resucitó al tercer día para que nosotros fuésemos justificados. Amigo, hágalo ahora, porque quizás hoy sea la última oportunidad. Jesús te ha valorado, aunque estés tirado en el suelo, Él te ha buscado. Él te está buscando. Aunque nadie te tome en cuenta, Él dio su vida por ti. Búscalo y lo encontrarás. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hablar la palabra a las personas. Gracias. Ruego que su presencia, su Espíritu Divino, toque el corazón, abra el entendimiento y te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y al Mesías Yeshua, a quien tú has enviado. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. Padre, que las almas sean bendecidas, levantadas, que haya muchas personas restauradas, liberadas por el poder de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.